¿Están bien ahí? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, vamos a dar 2 minuticos mientras los demás compañeros se conectan para que podamos dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, ¿vale? Perfecto. Bueno, queridos, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito inicialmente como de este espacio, este proceso, de cómo se va a dar nuestra electiva número 2, que es una electiva pues enfocada en el teatro, no solamente desde la representación, sino también desde las posibilidades que el teatro nos brinda como herramientas comunicativas y expresivas. Nuestros encuentros van a ser los jueves de 6 a 8, pues en este link en el que estamos todos, y asimismo vamos a tener espacios de tutorías los sábados de 8 a 9. La idea de esas tutorías es que ustedes, si tienen dudas, preguntas, inquietudes en relación a los momentos evaluativos o alguno de los contenidos pues, que estamos trabajando dentro de la sesión, pues me lo dejen saber y los resolvemos, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta que en este espacio vamos a tener 3 momentos evaluativos. El primero, que estará disponible a partir de mañana, va a ser una evaluación autocalificable en la plataforma. ¿Listo? Yo les voy a dejar un mensaje para que ustedes pues, se les pues recuerden, ¿sí? Va a estar a partir de mañana y va a estar hasta el lunes 25 a medianoche. ¿Listo? Teniendo en cuenta que es una evaluación autocalificable en plataforma, pues una vez se cierra, eh, pues ya no, digamos que no se puede diligenciar, entonces por eso pues les dejo como las fechas muy, muy claras y por eso tenemos la tutoría también el sábado, en caso de que alguien
por alguna razón no haya podido ingresar, pues que tengan la posibilidad de validar qué es lo que pasa, qué sucede y pues no tener como impases o dificultades al respecto. En el segundo momento evolutivo vamos a hacer un ejercicio co-creativo, ¿listo? Entre varias personas. Sin embargo, si hay personas que deciden trabajar solos, pues está bien. Digamos que lo vamos a hacer dentro de las sesiones también como para explorar y hacer el ejercicio co-creativo, pero pues ya como entregables, ustedes deciden si lo hacen en grupo o lo hacen de manera individual, no hay ningún inconveniente. Y nuestro tercer momento calificable va a ser la evaluación final. Esa la van a tener disponible en la tercera semana. Va a ser una evaluación autocalificable dentro de la plataforma. Esta va a ser muy parecida o como el mismo formato de la primera evaluación. Y una cosa importante es que van a tener 2 intentos de diligenciamiento. ¿Listo? Como 2 oportunidades. De esas 2 oportunidades se va a mantener la calificación más alta, ¿vale? Para que lo tengan presente. Nuestro espacio académico pues culmina el 14 de septiembre, entonces es importante que pues antes de ese fin de semana pues ya tengamos como la claridad en nuestras entregas y en nuestros momentos evaluativos pues para que ustedes ya puedan pasar tranquilamente al siguiente momento del intertrimestral sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Igual para cada uno de los momentos evaluativos pues yo se los voy a socializar dentro de la sesión sincrónica y también, pues les voy a dejar el mensaje o el anuncio correspondiente para que ustedes estén pendientes y pues tengan ahí como la información muy a la mano. Recomendación importante, revisar, por favor, el material complementario y los contenidos temáticos de la plataforma, ¿vale? Ya les muestro un poquito. En estos contenidos temáticos, lo importante es que le den en el link azul, porque si ustedes le dan en lo negro, pues abre como la unidad que pues, no tiene la información, porque la información está adjunta en este PDF. Entonces lo abren ahí, este demora un poquito en cargar, pero pues ahí les carga cada una de las unidades en el link azul. Tenemos una página web, tenemos estas estructuras que les vamos a trabajar ahorita más adelante y también tenemos el material complementario. Son 2 programas radiales del programa de las especializaciones que se llama Panorama Una Mirada al Mundo. Tenemos pues un video sobre el Teatro La Candelaria y tenemos 3 ediciones de Noticiones, el noticiero de las especializaciones, que es un producto de investigación-creación que está dirigido por mí y está interpretado por varios profes de las especializaciones, entonces pues los invito a que los vean. Cada uno tiene temáticas completamente diferentes, entonces pues importante que los vean también para hacer esos análisis de la construcción desde la mimesis y la representación que se hace en estos ejercicios de manera particular. No sé si de pronto tengan alguna duda hasta el momento o clara la información de la plataforma. Víctor, señor. Buenas tardes, profe, ¿cómo ha estado? Hola, bien. ¿Y tú qué Bueno, tal? pregunta, me aquejan 2 preguntitas, 2, creo que sí. Okay. ¿Las evaluaciones ambas tienen 2 oportunidades? Sí, cada Ya, una tiene 2 oportunidades. ya. ¿Y cuál es el tiempo para cada evaluación? Una hora, son 10 ¿Una hora? preguntas, son 10 Sí. preguntas que vienen de un banco de preguntas grande, entonces van a ser aleatorias, probablemente en los 2 intentos no les vayan a salir exactamente las mismas, y tienen 60 minutos para diligenciar. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Víctor, con todo gusto. ¿Alguien más había levantado la mano? Ladies. Buenas tardes, profesora y Hola. compañeros. Esto, pues la primera duda ya era la misma que tenía el compañero y la otra es, usted dice que queda la nota más alta. No importa si es en el primer intento o en el segundo, queda la nota más alta. ¿Sí? Exacto. Sí, Ah, sí, señor. porque en la anterior clase se tomaba el segundo intento, entonces está cualquiera de los dos la más alta. Exactamente, sí. La Ah, evaluación está programada automáticamente para que nos muestre la calificación más alta y pues esa sea la calificación que queda como en el centro de calificación, si es la más alta. muchas gracias, profe, muy amable. Vale, con todo gusto. Gisela. Sí, muy buenas tardes, profe. Buenas tardes para Hola. todos.
Mi profe, bueno, me conecté, pero bueno, ya no lo ve. No te preocupes. Que mi profe, la pregunta es la siguiente, respecto a la entrega, o sea, al hacer las evaluaciones, uno puede hacer, se tienen que hacer, o sea, obligados 2 veces, No, o- no son necesariamente 2 veces. Si, por ejemplo, tú la realizas una vez y sacaste 4.5 y dices, no, pues yo ah, estoy conforme con ese 4.5, pues no la tienes que hacer 2 veces. Pero si tú dices, no, yo quiero mm, sacar 5, la puedes hacer una segunda vez y pues si sacas una calificación inferior, pues no pasa nada, mantienes el 4.5. ah, Digamos que también está ya, organizado de esa manera por cuestión de conectividad. ¿Listo? Porque a veces pasa ya. que empiezan la evaluación y algo sucede, o se les va el tiempo, o se les fue la señal y no la pueden terminar, entonces por eso se habilitan 2 posibilidades o 2 intentos y pues se mantiene la calificación más alta. Ya, mi profe, bueno, muy amable, gracias. Listo, Gisela, con todo gusto. Entonces, bueno, les recuerdo pues la información sobre los contenidos temáticos, le dan aquí en el link azul y ahí les va a abrir este tipo de unidades para que porfa pues las revisen, las podamos ir como trabajando dentro del proceso autónomo del espacio académico, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ya en temas y en materia, pues, de lo que nos corresponde el día de hoy. Les cuento rápidamente como el orden. Inicialmente vamos a hacer un recorrido un poco histórico a nivel del teatro y cómo fue evolucionando desde donde se tiene data y cuál fue como la utilidad, llamémoslo así, del teatro como tal a través de las épocas. Luego vamos a hablar un poco sobre cómo funciona en Colombia y finalmente vamos a hablar sobre las estructuras narrativas y cómo las aplicamos a nuestras vidas y pues a nuestros procesos como seres humanos relacionados. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dar inicio hablando sobre el teatro griego. Inicialmente se piensa o se tiene como la noción del teatro a partir pues de estas sociedades antiguas. Sin embargo, se tiene evidencia y se tiene data de que estas sociedades antiguas sistematizaron esa información, ¿sí? Como que la escribieron y la empezaron a compartir, pero hay evidencias que las sociedades primitivas, ¿sí? Los neandertales, por ejemplo, tenían posibilidades y nociones sobre el ritual, la mímesis y la representación. ¿Por qué? Porque en esa época no tenían un lenguaje en particular, no tenían como las palabras, pues, o el lenguaje construido y sistematizado, entonces ellos se comunicaban y aprendían a través de la mímesis y la representación, que la mímesis es la imitación. Y como seres humanos relacionales, nosotros aprendemos a través de la imitación. Los niños ven cómo sus familias y las personas que los rodean y sus cuidadores caminan, por ejemplo, y empiezan a imitar esos movimientos y van aprendiendo a hacer cosas múltiples a través de la mimesis y la representación. Entonces eran las maneras en las que ellos se comunicaban y a través del arte rupestre pues también se tiene noción de momentos rituales donde se representaban cosas, ¿sí? Las cosechas, las casas, eh, procesos de construcción. Entonces, si bien no está concebido como el teatro, desde estas sociedades primitivas, pues sí se tienen nociones de que existía antes pues de las sociedades antiguas. Pasamos a las sociedades antiguas y pues inicialmente en Grecia tenemos al señor Aristóteles. Y Aristóteles nos dice que el teatro es importante para comunicarse, ¿sí? Pero también para hablar de un tema muy importante de la época que son las deidades, ¿sí? Entonces, dentro de la mitología griega, pues se tienen varios niveles, llamémoslo así, de dioses. Entonces están los dioses del Olimpo, están los titanes, están los semidioses, están, digamos que hay como toda una escala. Y un poco la necesidad expresiva, llamémoslo así, del teatro de esta época es contarle al mundo cómo los dioses inciden en la vida de los humanos. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Son obras griegas, particularmente la Odisea. Digamos que el centro de la obra es que Odiseo tiene que viajar a Ítaca
y pues él por alguna razón no le pide permiso o no le rinde como ese homenaje necesario a Poseidón, que es el dios del mar, y Poseidón se molesta y dice, ah, pues no llegas. Y lo manda a otro lugar, le pasan 58.522 cosas, genera una tragedia, pues son tragedias griegas, todo porque pues él no hace como ese protocolo, llamémoslo así, de pedirle permiso a Poseidón para poder atravesar o entrar pues al mar para poder llegar hasta Ítaca. Entonces, la tragedia griega buscaba no solamente que las personas recordaran las deidades, sino mantener esas tradiciones de quiénes son esas personas a las que les tienen que rendir, llamémoslo como ese homenaje o ese culto en esa época, y contar qué pasa cuando eso no se hace, ¿sí? ¿Qué sucede cuando hay una interacción entre una deidad y los humanos, o de qué manera los humanos se ven afectados por todas las cosas que suceden alrededor del Olimpo? Por esa razón tenemos este tipo de estructura desde lo arquitectónico, que está enfocado básicamente en los niveles, ¿listo? Entonces, entre más alto esté este espacio donde se ubican los intérpretes, significa que está más cerca al Olimpo. Y entre más cerca esté pues al escenario, que sería este espacio negro que estamos viendo acá, sería pues una persona terrenal, ¿listo? Entonces, este es el escenario, que es el espacio donde sucede la obra. Desde aquí empezamos a tener nociones importantes sobre los espacios dentro del escenario. Esta primera franja de justo al frente del escenario se llama proscenio. Pro, adelante, cenio, escena. Literalmente es la parte más adelante del escenario. Y esta parte se vuelve significativa porque es aquí donde se genera una convención que hasta hoy en día utilizamos. Y es que los actores que están en el proscenio están teniendo un monólogo o un soliloquio, que son unas conversaciones consigo mismos o con el entorno, pueden ser los dioses, puede ser el universo, incluso dependiendo del género de la obra, puede ser con el público, puede haber interacción con el público, pero la convención es que si hay más actores o más intérpretes dentro del escenario, pues ellos no lo escuchan, ¿sí? Es como si hubiese una pared ahí y la conversación fuese íntima consigo mismo, con el universo o con el espectador. Entonces el proscenio empieza a jugar un papel importante a partir de esta época. Tenemos también este espacio semicircular que en algunos escenarios o en algunos teatros es completamente circular. Este espacio se reconoce como la orquesta y literalmente es el espacio donde se ubican los músicos. Normalmente este espacio está 1 metro por debajo del nivel del escenario y por debajo del nivel del público, en aras de que la proyección sonora de los instrumentos no opaque la voz pues, de los actores y de los intérpretes, teniendo en cuenta pues que en esa época no se tenía la posibilidad de amplificar el sonido, sino que dependíamos de estructuras como por ejemplo la estructura del público o de la gradería, que es lo que hoy en día conocemos como conchas acústicas, ¿sí? Que tienen ese diseño para que el sonido o las ondas del sonido puedan reverberar entre las superficies y de alguna manera amplificarse. Entonces todo está pensado pues para que el espectador de la última grada pueda alcanzar a escuchar pues lo que se está haciendo dentro del escenario. Tenemos asimismo estos espacios que ustedes ven acá que son como huequitos. Aquí al lado hay otro y aquí hay otro. Estos espacios se llaman patas. ¿Listo? Patas. Las patas son las entradas y salidas del escenario hacia la trasescena. La trasescena, pues es detrás del escenario, ¿sí? Y es ese espacio de transición y reposo donde los actores o intérpretes tienen la posibilidad de cambiarse, de esperar una escena siguiente, de si tienen elementos de escenografía o elementos de vestuario o necesitan un retoque de maquillaje, pues ese es el espacio idóneo para hacer ese tipo de, pues de cambios o de esperas. ¿Listo?
Esos son básicamente a grandes rasgos los espacios físicos de este modelo de escenario del teatro griego. Y aquí se vuelve importante también pensarnos que como no teníamos, digamos, electricidad o elementos como que permitan potenciar la voz o potenciar las dimensiones de los actores, se empiezan a generar desarrollos tecnológicos análogos, claramente, para poder potenciar lo que sucede en la escena. Entonces, uno de ellos, y es uno de los más conocidos, se llama coturnos. Y los coturnos son este tipo de zapatos que tenían grandes plataformas para que los personajes tuviesen una mayor altura, quedaran más arriba todavía de los músicos y los intérpretes que estaban dentro de la orquesta y la voz pues se pudiese proyectar mucho mejor para que pues todos escucharan. Entonces se ven más grandes y están como por encima de las ondas sonoras, entonces las pueden proyectar de una manera un poco más asertiva. Luego llega el Imperio Romano. Y el Imperio Romano llega en una suerte de, de conquista, ¿sí? Pero hay un asunto y es que ellos no quieren hacer una conquista desde lo cultural. ¿Sí? El Imperio Romano busca territorio. ¿Vale? Entonces, a partir de esa búsqueda del territorio, ellos identifican que los elementos que son importantes es que la gente esté bien, ¿sí? Y para que la gente esté bien, tiene que comer y tiene que tener divertimento. De aquí viene pan y circo. La gente tiene pan, tiene comida, tiene circo, ¿sí? Tiene un entretenimiento, tiene diversión, pues no tiene que quejarse. Digamos que con las deidades un poco griegas hacia las deidades romanas, pues el cambio no fue tan abrupto porque eran muy parecidos. Tenían diferentes nombres, sí, pero digamos que fue un tránsito un poco más tranquilo y eventualmente pues ya llega la religión católico-cristiana y pues ya ahí sí es donde hacen un cambio como muy significativo, pero en este momento pues no hacía parte de los intereses particulares pues del Imperio Romano. Este es el Coliseo Romano, existe, es una de las 7 maravillas del mundo moderno y actualmente está ubicado en Roma, Italia. Y es un lugar que fue muy significativo porque aquí se hacían grandes batallas como con los gladiadores. ¿Listo? Estas batallas normalmente pues eran batallas a muerte y eso hacía que las personas pues tuvieran unos niveles de euforia muy significativos alrededor pues de lo que pasaba en el espacio. Actualmente está así, ¿sí? Como en este costado izquierdo, espérenme, se las amplío un poquito. Actualmente está así y está en un proceso de conservación, ¿listo? No remodelación como tal. ¿Por qué? Pues porque hace parte del patrimonio material de la humanidad y está reconocido por la UNESCO como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Entonces, en su época gloriosa, todo esto estaba cubierto, ¿sí? Y acá abajo eran como espacios de tránsito, llamémoslo como la trasescena, pero pues esta era subterránea y era donde tenían a los gladiadores, tenían pues esclavos, tenían animales y tenían todos los elementos que iban a interactuar dentro de los espectáculos pues del Coliseo. Y esto estaba cubierto y pues las peleas se daban acá encima, ¿sí? Una de las cosas importantes y chéveres de estos espacios es que en esa época ellos tenían la posibilidad de inundar el Coliseo, ¿sí? Lo llenaban de agua porque diseñaron todo un sistema de acueducto y drenaje y lo que hacían era inundarlo completamente y meter barcos de verdad. ¿Para qué? Para que el espectáculo fuese mucho más grande. Sí, era mucho más sorprendente porque tenían barcos ahí y generaban peleas increíbles de lado a lado. Entonces, a partir de eso, pues tenían como una gran audiencia ávida de esas experiencias. A estos elementos con el agua, cuando lo inundaban, se llamaban naumaquías. ¿Listo? Entonces las naumaquías era cuando inundaban y metían barcos.
Ellos, digamos que no tienen gran desarrollo a nivel de historias, como de la narrativa, porque lo que querían era divertimento, ¿sí? Si bien pues habían otras personas que querían como continuar un poco con el teatro y la representación, pues no fue el gran fuerte del Imperio Romano. Luego del Imperio Romano llega pues el Imperio Bizantino, y ahí sabemos que es toda una revolución desde la religión. Y todo el teatro se vuelve netamente evangelizador. ¿Listo? Entonces la religión cristiana en ese momento lo que busca es evangelizar a todas las poblaciones que está conquistando, ¿sí? Desde, no solamente desde el territorio, sino desde la cultura, desde la identidad, desde la religión, desde las tradiciones, desde lo que consideran como importante innecesario alrededor del credo, pues, de las personas que conquistan. Entonces, el teatro eclesiástico o evangelizador tiene 100% la tarea de contar y representar la Biblia. Entonces ahí no tenemos como la posibilidad de crear historias, porque pues es que la Biblia ya está escrita, ¿sí? Ya lo que tenían que hacer era representarla. Y como no teníamos esa posibilidad creativa desde la historia y desde la narrativa, la posibilidad creativa se empezó a dar desde elementos técnicos que aportaran a lo que sucedía dentro del escenario. Entonces, por ejemplo, las iglesias se volvieron como los escenarios y los espacios predominantes, y lo que hacían era que desde las nubes de las iglesias, o sea, la parte alta, donde antes estaban como los coros, tenían unas poleas, y de allá bajaba un arcángel, y salía y llegaba al escenario y hacía su parte, su escena, y con esa misma polea volvía y se iba para el otro lado, ¿sí? Entonces empezaron a pensarse ese tipo de elementos que permitieran generar efectos de cosas que pues claramente no son, llamémoslo así, como terrenales, ¿sí? Como volar, los ángeles, la paloma cuando visita a María, pues no era un actor disfrazado de paloma, ¿no? Tenían que identificar y crear ese elemento para que pareciese realmente que era una paloma, pero que pues se correspondiera con la historia como tal y la narrativa de la Biblia, para que las personas, a través de identificar lo que sucedía, pudieran entenderla, porque tengamos en cuenta que en ese momento pues no todos hablaban el mismo idioma. Entonces eso lo hacía pues muchísimo más complejo, y tocaba como desde la imagen y desde la situación más allá que desde el texto, pues porque no tenían ese código común o ese lenguaje en común. ¿Listo? Seguimos, llega la época del oscurantismo, todo se vuelve un poco más triste y desolador, y llegamos a la época del Renacimiento. Y en el Renacimiento pondera el teatro isabelino, ¿listo? Y es aquí donde nos volvemos, digamos que antes estábamos enfocados en Dios, ¿sí? Dios y la deidad cristiana, si éramos teocentristas, pues estábamos como era nuestro foco. Aquí no. Aquí ya estamos pensando en el ser humano, en las personas, ¿sí? En las habilidades creativas, imaginativas, todo lo que el ser humano podía llegar a hacer, como en ese despertar que fue el Renacimiento. Entonces aquí aparece toda clase de obras que ustedes se puedan imaginar. Y una cosa importante es que Aristóteles, en su momento, en la antigua Grecia, Aristóteles dice, lo único valioso es la tragedia. La comedia no es digna de hacer parte del teatro. O sea, Aristóteles no consideraba la comedia algo importante y algo digno. Lo consideraba como de la plebe, básicamente. Aquí no. Aquí el teatro es para todos y los formatos son múltiples, porque no todo tiene que ser trágico y la gente no tiene únicamente que sufrir para ser importante o para ser significativa. Y aparecen autores como Molière, que se dedicó toda la vida, era francés y se dedicó toda la vida a hacer comedia, y es una comedia muy jocosa, pero también muy inteligente.
que era un poco lo que decía Aristóteles, era como hacer reír es muy fácil porque se hace reír con cosas escatológicas o con cosas groseras o con cosas burdas, pero pues Molière dice, no, no, hay otras maneras de reírse y desde lo inteligente y desde lo oculto pues también funciona. Y en relación con eso, em, en esta época las personas hablaban de ser culto, no por reconocer su identidad cultural, sino porque pensaban en cultivar sus conocimientos, en cultivar su mente. Es como si yo aprendo filosofía, entonces me planto una semillita de filosofía. Aprendo de arte, entonces me planto una semillita de arte, y así sucesivamente. Pero ¿eso qué significaba? A nivel social, significaba que las personas cultas eran personas que tenían un importante poder adquisitivo, porque tenían que pagar diferentes profesores, ¿m? Que les enseñaran cada una como de las ramas que querían, y tenían que tener también dinero para poder ir al teatro, para poder ir a la ópera. Recordemos que aquí pues la imprenta fue un avance increíble, entonces tenían la posibilidad de comprar libros o comprar periódicos y tener acceso a la información. Entonces eso los hacía importantes y significativos en ese ámbito. Y recordemos pues que en esta época todavía se tiene la noción de la alta sociedad, con las monarquías, con los títulos nobiliarios, que si soy conde, que si soy duque, que si soy princesa, que si soy condesa, bueno, este tipo de, de títulos pues generaban también la noción de ser de un estatus social importante, de un estatus cultural y académico, ¿sí? Vinculado al conocimiento muy relevante, y que tenían poder adquisitivo, pues porque podían invertir el dinero en procesos de conocimiento. Entonces aquí se vuelve el teatro un espacio de relaciones eh, sociales y de relacionamiento, digamos que interclase, ¿listo? Y eso está también vinculado con el espacio físico que estamos viendo en este momento. Entonces, por ejemplo, este era el formato común del teatro isabelino. Este es el escenario, ¿sí? Aquí tenemos las patas que dan a la trasescena. En algunas obras, no en todas, se utilizaban los altillos, pero normalmente era más como para la protección del aire libre, y el diseño cilíndrico permitía como potenciar a nivel acústico. En el primer nivel se ubicaban las personas de la alta alcurnia, las personas que tenían un mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque era más cómodo. No tenían que subir escaleras, con los grandes vestidos y los grandes trajes, pues no necesitaban acomodarse absolutamente nada, simplemente llegaban, se sentaban, veían la obra completamente de frente, ¿sí? Escuchaban bien, porque pues normalmente cuando uno habla la voz se proyecta de frente, entonces tenían todo ahí como muy a la mano, muy privilegiado, llamémoslo así. En el segundo nivel estaban personas que tenían menor capacidad o posibilidad adquisitiva, ¿sí? Entonces habían más personas en el mismo espacio. Las personas ya no tenían la misma comodidad, porque pues si yo estoy al bordecito, bueno, inclino la cabeza un poquito, pero alcanzo a ver. Pero si estoy muy atrás, pues no voy a alcanzar a ver completo. Asimismo, como estoy más elevado y la voz se proyecta en lo horizontal, pues probablemente no voy a escuchar del todo bien, o van a haber palabras o interacciones que se me van a perder, entonces probablemente no vaya a entender del todo. Y es un poquito más incómodo, por eso es un poquito más económico. Y finalmente tenemos el tercer nivel, que el tercer nivel era pues el nivel más económico. ¿Por qué? Porque estaba más lejos, porque la visual era más compleja, porque probablemente yo toda la obra le voy a ver la coronilla al actor y no la cara, y porque probablemente no vaya a escuchar del todo, ¿sí? Porque estaba más arriba. De aquí, de este espacio, viene el dicho conocido de, uy, me tocó en el gallinero, o boleta de gallinero. Normalmente cuando uno compra una entrada a un evento, a un partido, a un concierto,
al cine incluso, que le toca muy lejos o muy atrás, se dice en el gallinero. Y eso viene desde acá, porque como era más económico, pues habían más personas, entonces era como más apretado, era un poco más incómodo, pero también como no podían ver bien y escuchar del todo, pues se perdían mucha información. Entonces empezaban, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Cómo así? Me perdí. Y mucha gente se desconectaba y lo que trataba era de empezar a hacer negocios, porque significaba que las personas que estaban dependiendo de cada uno de los niveles, como tenían un poder adquisitivo importante, significaba que tenían plata. Y la plata, pues, para hacer negocios. Entonces, si yo tenía un producto, un bien, un servicio, pues yo quería ir a hacer relacionamiento con las personas para poder avanzar en mi negocio y poder vender. De aquí, por ejemplo, nace el término hacer lobby. ¿Sí? Que es cuando uno va como a saludar y a poner la cara y a conocer personas y como dejarse ver en eventos importantes que uno dice, ay, no, voy a hacer lobby un ratico, voy, saludo y me voy. Esto viene desde acá. ¿Por qué? Porque las obras como eran tan creativas, normalmente eran bastante largas y lo que hacían era intermedios. Entonces la gente al principio charlaba en el lobby, se conocían, uno ya más o menos sabía como qué persona era quién, si tenían pues cierto nivel socioeconómico importante, entonces tenían como ese momentico de hacer esa conexión con esas personas. Hacían un intermedio, entonces ahí ya pues también había uno visto quién estaba en qué lugar, eh, no sé si se había hablado con alguien de otro de los niveles o solamente se hablaba con la gente de su nivel, como que ya uno podía hacer ese análisis y en el intermedio poder generar como ese proceso de relacionamiento. Y al final, pues también existía ese momento ya cerrada la obra, pues para hablar de la obra o para hacer relaciones sociales e interpersonales. Entonces el teatro aquí se vuelve toda una necesidad del relacionamiento social, de cómo yo me estoy posicionando en la sociedad que habito y cuál podría llegar a ser mi aporte o mi cooperación con las personas pues que me rodean. Entonces para esto pues a las personas les interesaba mucho identificar cuál podría llegar a ser una obra ideal donde haya mucho público importante, donde lleguen muchas personas con un poder adquisitivo importante para ampliar su red de contactos y eventualmente pues poder hacer más y mejores negocios, ¿sí? Entonces, quiero que me cuenten qué se imaginan o cómo se imaginan que las personas de la época escogían las obras a las que ir. ¿Listo? ¿Cómo creen ustedes que podían escoger esas obras? Entonces, si yo sé que necesito vender algo o que necesito relaciones interpersonales de tal manera, ¿a qué obra o cómo escojo a la obra a la que voy a ir para ir a hacer esos contactos? Si quieren, pueden levantar la manito, pueden inventar, porque la respuesta no es bien rara. Maida, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo vas? Bueno, yo creo que las no se escogerían tanto como por el gusto propio, sino por el interés de aquel que yo quiero ir a contactar, como por ir a mirar, en ese caso, pues qué me gustaba a esa gente, si yo necesitaba contactarla, así a mí no me gustara, pues la importancia de escoger la obra sería como tal más lo que apunte hacia lo que yo quiero contactar y no lo que a mí me gusta. Ok, pero ¿cómo puedes identificar eso? O sea, nunca has visto la obra. Hay, no sé, hay 5 obras nuevas en 5 teatros diferentes. No las conocemos. ¿Qué elementos podrías buscar para identificar cuál obra vamos a ver? En ese caso sería de pronto la que más haya tenido como publicidad o la que más haya sido esperada. Ok, listo. Bueno, puede ser una opción. ¿Alguien más que tenga otra? Yo pienso, Espérenme. Si quieren van levantando la manito y vamos bueno, dando turno. Gisela, tienes la mano arriba, te escuchamos. ¿Ahí me escucha? Veo que tienes el micrófono abierto, pero no se te escucha. ¿Allí ya? Te escucho muy lejos y muy pasito.
No te escucho bien. Si quieres, revisa el micrófono y avanzamos con Rosa. Creo que había levantado la mano. Sí, Rosa, te escuchamos. Sí, buenas noches, profe y compañeros. Hola. Pienso que lo que llamaría más la atención sería aquellos donde estaban los reyes o familias reales o algo que fuera de la nobleza, Ok. que les interesara a ellos. Y pues pienso que eso llamaba mucho la atención, porque en esa época de relacionarse con la clase alta, ¿no? Mm, Y llevarlos a que, si usted me está diciendo que intereses, y habla de intereses y negocios, pues sí. donde estaban los duques, duqueses y familia real, pues era lo llamativo, independientemente del tema, porque pues no era, sino es a mezclarse con aquellas personas que tenían plata. ¿Y cómo te das cuenta de eso, Rosa? ¿Cómo? ¿Cómo te das cuenta de eso? De que son esas ¿Cómo? obras a las que ese tipo de personas van. Pues por la época. Es que la época es una época en la cual no importa, pienso, no sé, no importa la obra en sí, sino a qué tantas personas de la alta sociedad, o si de la alta sociedad llama, va a estar ahí. Y Sí. como era cultural, las personas de la época estaban muy de lo nuevo, lo que llegaba, la curiosidad que llegaba de otros lugares, información, libros, literatura y todo eso, pues todo eso llamaba la atención, y los ricos eran los que tenían el poder de comprar libros, de hacer viajes, de conocer obras, y eran ellos. Los pobres no. Sí, de acuerdo, o sea, completamente de acuerdo, pero ¿cómo tú podías ver que era esa obra o ese teatro el que le interesaba a las personas de alta alcurnia? O sea, físicamente, ¿cómo te das cuenta? Pues que era la época de la ilustración, ¿no? Y entonces esa parte de la ilustración, ese despertar, porque ya una idea ya es una idea de no estar ligado todo a la parte religiosa, sino ligado a ese nuevo conocimiento que se toma de la antigua. Entonces ese nuevo conocimiento llama mucho la atención, comienza los retoman lo que fue los filósofos griegos, la cultura grecorromana, y entonces retoman, y el conocimiento de esto, Aristóteles, Platón, todas esas cosas, eso llama mucho la atención, y aparte se comienza a trabajar o a hacer descubrimientos, y ya pasan de ese sentido teocéntrico a un pensamiento antropocéntrico, donde el hombre es el centro de todo. Entonces todo es de la curiosidad, y es más, a los grandes, a clase real, a los ricos, digamos a los reyes, el estar en esa parte cultural, o sea, estar como a la actualizado, eso era también llamativo, ¿no? Ok, listo, Rosa, súper, muchas gracias. Estás muy cerquita de la respuesta, pero por eso te preguntaba como que físicamente qué hacías. ¿Alguien más? Gisela, perdón, pudiste. ¿Ahí me escucha? Mejor, todavía lejos, pero mejor. Pienso que es más mi propia allí, en esa parte, es como en el literario, ¿no? No se te cortó, no te entendimos. Allí, ¿Un poquito mejor? ¿sí? ¿Sí? ¿Ahí me escucha? Más o menos, es que te escuchas muy lejos y cortado. Si quieres, Gisela, puedes aportar por el chat, porque no te escuchamos, se corta y te escuchamos muy lejos. Listo. A ver, Eliezer Ahumada, cuéntanos, ¿cómo crees tú que podría la gente en esa época escoger las obras?
a las que debía ir para hacer relaciones interpersonales y de negocios. Eliezer Ahumada. Eliezer, ¿estás por ahí? Parece que no. Bueno, vamos con Jorge Mario Pérez. Jorge, te escuchamos. Profe, buenas noches. Pues yo creo que por los intereses de cada uno, pues escogían como qué obra asistir. Como por decir, no sé, soy empresario de telas, entonces movió para una obra donde los empresarios de telas quisieran ver. Pienso pues yo. Ok, listo, entiendo. Permítanme un segundito. Ya, qué pena con ustedes, es que había un ruidito por ahí. Bueno, pues resulta, pasa y acontece que la manera de identificar cuáles eran las obras donde podían haber mayor cantidad de personas influyentes y con posibilidades adquisitivas era muy sencilla, aun cuando puede ser bien rara. ¿Cómo se movían las personas en esa época? Cuéntenme así rápidamente. ¿Cómo se movían? ¿Cómo se transportaban? Carruajes, caballos. En carruajes por tracción animal, o sea, con caballos. Claramente, no todos tenían el poder adquisitivo para tener su propio carruaje pues con caballos. Eso significa que la gente, o significaba en su momento, que la gente tenía plata. Entonces, la manera de saber si era una buena obra donde iban personas importantes y personas influyentes era a la mañana siguiente de la función, porque normalmente las funciones son como jueves, viernes, sábado y van como semanas. Entonces, digamos, hoy fue jueves y hoy fue el estreno. Entonces, el viernes a la mañana, las personas iban a contar y a mirar la cantidad de estiércol de caballo que había en los alrededores del teatro. Entonces, entre más estiércol hubiese, significaba que más personas influyentes habían asistido y que por esa misma razón, pues más personas influyentes iban a asistir. Y entre menor cantidad de estiércol existiese, pues era una obra que podía tranquilamente pasar desapercibida. De ahí viene un dicho, eh, que más que un dicho es un deseo, y es un deseo que se comparte entre actores, directores y dramaturgos, y es desearse mucha mierda, así tal cual. ¿Por qué? Porque si yo le deseo a un actor mucha mierda, le estoy deseando que tenga mucho éxito, que muchas personas importantes con poder adquisitivo vayan a su obra para que más personas se enteren, más personas tengan interés y pues mejores funciones puedan tener y pues hagan como sold outs, como que se llenen todas las funciones. Entonces, pues es un dicho, digamos, de nicho, es muy interno, todos los actores lo reconocemos. Bueno, yo no me presenté, acabo de caer en cuenta, ahorita me presento. Todos los actores lo reconocemos, algunos bailarines, algunos músicos, y hace parte de la manera de desear éxito, porque en el teatro y en la actuación en general no se desea suerte, porque la suerte es una cosa aleatoria, ¿sí? La suerte no depende de mí como persona, el éxito sí. Entonces, desear suerte es de mala suerte y una de las maneras de contrarrestar como ese hechizo, llamémoslo así, o esa maldición de la mala suerte, es deseando cosas que en teoría parezcan negativas, pero que sean buenas. Entonces, de esta época viene el dicho también de break a leg o rómpete una pierna, ¿sí? Que hubo un actor muy famoso en esta época que le desearon suerte y se fracturó una pierna en el escenario. Y así terminó la obra.
Entonces, digamos que la manera de contrarrestarlo es deseando mucha mierda, que significa mucho éxito y que esté lleno total el teatro y que la obra sea muy exitosa y que se rompa una pierna y es que todo salga de la mejor manera posible y que no haya ningún tipo de imprevisto. Entonces, a raíz pues de esta época salen esos dichos que son bastante ingeniosos, diría yo, pero que pues en el nicho se reconoce. Y hablando de esto, Muy dime. difícil de haber caído en la respuesta correcta. Solamente ustedes los actores. Ah, Pero estabas cerquita, estabas muy cerquita porque sabías que tenían que ir a mirar algo, pero no sabías mirar qué. Ahora ya lo saben y pues lo pueden compartir con las personas que conocen. Yo caí en cuenta contándoles esta historia que yo no me presenté, que fuera con ustedes. Algunos ya me conocen, algunos ya han visto clase conmigo. Yo soy Andrea Murcia Rosso, soy maestra en arte dramático, soy actriz de profesión, llevo más de 16 años pues de carrera actoral dedicada netamente al teatro. Si bien he hecho cine y televisión, pues a mí me gusta el teatro, es lo mío. Una de las líneas que manejo o que trabajo es el teatro musical, estilo cabaret, pues que tiene como un formato de unos discursos muy particulares y como muy sociales y de las relaciones humanas y la manera en la que eso interfiere a nivel de la sociedad. Y soy maestra o magíster en diseño para industrias creativas y culturales, también pues enfocada en la producción de espectáculos escénicos de pequeño, mediano y gran formato. Y pues hago parte de la universidad en la especialización en pedagogía de la lúdica desde hace 2 años y medio. Entonces, pues digamos que también he descubierto dentro del teatro, o pues digamos, en el escenario de la educación, herramientas que como actores utilizamos para comunicar y para cuidar de nosotros mismos, que también las vamos a ver a partir del teatro, y creo que todas las personas, aun cuando, entre comillas, tengan talento o no para la representación, pues deben tener esas herramientas para la vida en general, para comunicarse de una manera asertiva y efectiva. Entonces, pues lo iremos viendo a través de la clase. Bueno, vamos a avanzar y después de el teatro isabelino, pues pasaron un montón de cosas, ¿no? Las guerras mundiales y llegamos a el teatro a la italiana, que es este formato, digamos que conserva mucho el formato del teatro isabelino, como la construcción del teatro isabelino, pero este está cerrado por acústicas y de comodidad. Y aquí este formato es en extremo eurocentrista. Sí, está todo enfocado en lo que pasaba en Europa, en las historias, en las guerras, en los personajes, en la estética. Todo está como muy en pro de Europa. Lo mismo las obras, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Del teatro isabelino, uno de los más grandes exponentes es William Shakespeare, que claramente escribió un montón de obras, y pues en el ámbito de la comedia está Molière, que fue también muy, muy, muy famoso. Aquí en el teatro de la italiana pues se siguen replicando esos clásicos europeos, y digamos que pues se vuelve más amplio, sigue teniendo una noción social, pero también una noción de entender eh, las emociones humanas, lo que sucede a nivel relacional. Sí, es como muy, digamos, mostrar la sociedad en la que habitamos, básicamente. A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues claramente el golpe en Europa es muy fuerte y dependiendo de los momentos, eh, cada país, digamos que tiene como una mayor o menor incidencia o sufrimiento, por decirlo de alguna manera, a partir de estos procesos de la guerra y la posguerra. Y el teatro se vuelve un espacio de denuncia también, ¿no? De qué es lo que yo siento, qué es lo que me pasa, eh, digamos que cómo la sociedad lo está atravesando, cómo lo podemos ir, ¿sí?, sintiendo, y a partir de esto
se genera como un espacio alterno, porque estos teatros pues todavía existen, no son la mayoría, digamos que se conservan muchos, pero hubo muchísima censura en la posguerra, bueno, en la guerra y en la posguerra. Entonces, bajo la premisa de la censura, pues claramente no podían hacer las obras en estos grandes teatros, sino que tenían que buscar espacios más pequeños, espacios intimistas, espacios que no fueran reconocidos como salas de teatro o de divulgación de información. Muchos eran sótanos, eran muy escondidos, pues por esto mismo de la censura. Entonces, se gesta este espacio que son las salas que tenemos todavía hoy en día, que se conocen como cámara negra. ¿Listo? Y se llaman cámara negra literalmente porque todo el espacio del cubo escénico del escenario es negro. Y es negro porque busca la neutralidad, ¿sí? Que con pocos elementos yo pueda transmitir y expresar lo que yo necesito. Y uno de los investigadores importantes y dramaturgos de este momento se llamó Peter Brook, y Peter Brook es uno de los que dice que el espacio vacío es una oportunidad creativa, porque yo no necesito muchísima, digamos, información o escenografía o elementos para generar convenciones. Y el teatro, como lo hablábamos hace rato, parte de las convenciones, que son esos acuerdos tácitos e intrínsecos que hacemos entre los actores o los intérpretes y el público, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a ver, planteo que estoy aquí, ¿sí? Y siempre que voy a pasar de aquí para allá, hago como si hubiese una puerta, la abro, paso, me volteo y la cierro. Estamos generando una convención de que ahí hay una puerta, ¿sí? Y la vemos. Pero si en algún momento a mí se me olvida y yo me volteo y atravieso, ustedes van a decir, uff, atravesó la puerta. ¿Por qué? Porque establecimos de manera inicial esa convención. Y eso es mucho más fácil hacerlo con espacios vacíos y espacios neutros. Perfectamente un actor se puede sentar aquí en la mitad y con ambientación sonora generar la convención de que está en la playa con la brisa, con el mar, de pronto abanicándose, si se pone bronceador, depende de cómo haga ese proceso de interpretación, pues nosotros sabemos desde el consciente que es un escenario, ¿sí? Pero entendemos la situación y decimos, ah, es que está en la playa. Eso hace parte de las convenciones que se hacen en el universo del teatro, que busca generar espacios de extra cotidianidad. Sabemos que eso está ahí, sabemos que eso está pasando ahí, pero estamos mirando otro panorama que no es cotidiano y que está en un espacio completamente diferente, pero decidimos creer en esa convención que construimos juntos. ¿Listo? Estos son los espacios que hoy en día se mantienen, si bien tenemos todavía salas a la italiana, pues no es el común denominador porque pues económicamente mantenerlas es muy complejo. Entonces este tipo de espacios pues son mucho más comunes y hacen parte como del teatro contemporáneo y de las posibilidades del escenario. Aquí también hay patas, entonces por ejemplo estas entradas o estas telitas que ustedes ven acá, que lo llevan a uno a la trasescena, se llaman patas, son las mismas patas del teatro griego, tenemos como la misma posibilidad, aquí también se ven, se evidencian y aquí tenemos la tramoya, que es básicamente esta estructura metálica que está en el techo. Aquí se ve que hay una barra abajo, ¿sí? Pero acá arriba hay muchas estructuras metálicas que se llaman tramoya y la tramoya lo que permite es colgar elementos para ubicarlos en el escenario. Llámense telones, llámense patas, llámese escenografía también, puede estar ahí colgada, un personaje puede bajar desde la tramoya. Normalmente las tramoyas son manuales, entonces hay unas cuerdas amarradas a las paredes eh, que dos personas pues, de los lados van soltando para que esa barra vaya bajando. Aquí en Colombia, en Bogotá, existe el único teatro completamente con tramoya automatizada, que es el Teatro Colón,
que está ubicado en el centro de Bogotá. Hace unos años le hicieron una remodelación importante y lo que hicieron fue automatizar toda la tramoya para que con una consola y unos botones pues podamos subir y bajar esas barras pues de una manera más ágil y de una manera menos invasiva, llamémoslo así, pues para las personas, porque eso pesa y pesa bastante. Entonces, pues tenemos aquí en Colombia ya como ese primer espacio 100% automatizado, que además es una mezcla muy bella porque es un teatro que es patrimonio, ¿no? Patrimonio de conservación y de interés cultural, entonces lo hace como un contraste bien interesante. Entonces, invitadísimos, el Teatro Colón hace recorridos, creo que son los domingos, y son económicos y creo que el último domingo del mes es gratis. Entonces, chévere, pues si se pueden dar como esa vueltica para conocer el Teatro Colón y pues las obras que hacen también ahí. Listo. Entonces, básicamente, este es un recorrido histórico desde las sociedades primitivas hasta básicamente lo que sucede hoy en día. Víctor, tenías la manito arriba, cuéntamelo todo. Sí, señora. Una pregunta, profe. ¿Qué diferencia hay Sí. entre un teatro y un teatrino? El teatrino normalmente es más pequeño y se utiliza más para cuestiones con objetos animados, para el teatro de objetos, títeres, Como marionetas, infantil, sombra. representaciones infantiles, más o No menos. necesariamente que sea infantil, sino es por el formato. No son actores, no son personas Ya. en físico, sino son elementos. Y el teatrino normalmente es desarmable, es viajero. Mm, Entonces el teatrino ya, va al lugar y crea el escenario. El teatro es un espacio físico donde la gente tiene que ir. ya. Listo, profe. Esa es como Gracias. la diferencia. Vale, Gracias. con Profe, gusto. aquí en Cali Dime. hay sitios en una parte de Cali Sí, eh, que hacen obras, son casas antiguas, sí, y hacen obras y así como tú dices, ese imaginario, te hacen toda la presentación. Es muy bacano, me parece, porque me invitaron una vez y fui. Y pues es como así como usted dice, ¿no? Uno imagina una serie de cosas y un monólogo también es con representación de varios actores, pero muy chévere, de verdad que sí. Y lo que tú decías del teatro, por ejemplo, cuando estabas hablando ya cómo se veía antes, me remontaba a lo que es el Teatro Municipal de Cali. Aquí está la parte de abajo, donde lo que tú decías, los que tienen más dinero, pues iban a esa parte, todo se escucha muy bien, están los tres niveles, y pues uno chévere. Ahora que tú dices eso, pues me lleva allá, ¿no? A las horas que uno va o ha llegado a ir en un momento. Y sí, ya como que ahora sí entendí mejor esa parte. Muchas gracias. listo, Rosa, con todo gusto. Una cosa importante de nosotros es que nosotros somos hijos de la colonización y la colonización pues fue europea. Entonces muchas de las cosas que a nosotros nos llegaron a partir de ese proceso pues eran completamente eurocentristas. Dentro de eso, la construcción arquitectónica, por ejemplo, y las obras. ¿Sí? Muchísimas obras europeas eran las que llegaban acá y empezó a pasar que nuestros actores y artistas de la época decían como, bueno, sí, chévere, pues porque es lo que nos llega, es lo que hay, pero yo como que no me siento identificado con eso, como que esa no es la realidad de mi contexto. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, yo siento que es la obra más em, sobrevalorada del universo. Es buenísima, pero me atrevería yo a decir que el 90% de las personas que hablan de Romeo y Julieta nunca han leído Romeo y Julieta, porque piensan que es un amor idílico precioso. Y mentira, son dos adolescentes, 3 días y un reguero de muertos. ¿Sí? Entonces, para mí realmente esa no es la noción del amor y no es el amor que yo quisiera y no es el romance que yo quisiera. Entonces, claro, nos empiezan a llegar esas cosas y acá se empiezan a replicar y es como, pero pues nosotros, ¿qué tenemos que ver con eso? Esa no es nuestra realidad, esa no llegaría a identificarnos a nosotros como personas, entonces, ¿cómo lo asumimos? ¿Qué pasa alrededor? Bueno, antes de entrar como
a profundidad en ese tema, voy a mostrar este pequeño documental que hace el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que es uno de los teatros privados aquí en Bogotá más grandes. Y el Teatro Julio Mario no solamente es importante porque es un espacio gigante, además es súper bonito y tiene un equipamiento increíble, sino que también es importante en la medida en la que toman la decisión de empezar a hacer sistematización de la investigación. ¿Eso qué quiere decir? Dicen, bueno, ¿cómo funcionaba el teatro? ¿Sí? Y empiezan a crear cosas a partir de esa investigación, que es un poco lo que carece, digamos, de referentes en las artes, porque las personas lo hacen, pero no lo escriben, no lo publican, no lo comparten, no lo sistematizan, y eso se vuelve, pues, claramente un problema. Entonces, el Teatro Julio Mario tiene esa iniciativa, también hacer investigación a partir de esos temas que trabajan, y uno de los productos que generaron es este micro audiovisual que nos habla sobre qué es el teatro en Latinoamérica. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver, es muy cercano al recorrido que hicimos ahorita a nivel histórico, pero pues aterrizado un poco de cómo llega a Colombia. Entonces me confirman porfa si se ve y si se escucha. ¿Qué es el teatro en Latinoamérica? El choque de dos mundos. Sí, profe. ¿Cuándo y cómo apareció el teatro en el continente americano? Nadie lo sabe con certeza. Algunos afirman que surgió con la llegada de los españoles, otros aseguran que los indígenas ya tenían sus propios lenguajes expresivos. Sin embargo, estas muestras estaban más cerca a las ceremonias o ritos que al lenguaje teatral como tal. Honrar a los dioses, espantar las furias de la madre naturaleza o simplemente transmitir las tradiciones y costumbres a los más pequeños era lo que se buscaba en estos encuentros. De esta manera, no se sabe a ciencia cierta cuál fue el detonante para que el teatro tomara fuerza como arte independiente en nuestras tierras. Lo que se puede afirmar es que el choque entre los dos mundos hizo que los saberes y las usanzas de un lado y del otro se entremezclaran. La sed por dejar huellas era tal que los españoles dominaron las diversas culturas que encontraron durante sus travesías, librando violentas batallas por distintas causas. Entre ellas, una de las más complejas, el predominio de la lengua castellana por encima de las lenguas nativas. En esa lucha, cada encuentro originaba una forma de comunicación, la necesidad de interpretar sonidos, acciones, expresiones corporales para hacerse entender tuvo especial relevancia en el proceso de descubrir las artes de la actuación e interpretación tal y como las conocemos hoy en día, es decir, el teatro. Las manifestaciones más antiguas se fusionaron o fueron reemplazadas por las formas religiosas, educativas y artísticas europeas. Trajes, danzas, ritos, creencias, expresión corporal, entre otros elementos, se asentaron para abrir nuevos estilos, convenciones y caminos en la historia del arte latino. Con el paso del tiempo, el teatro, las obras teatrales, los escenarios aparecieron y tomaron forma y fuerza en el continente. Durante el último periodo de la colonia, en el nuevo reino de Granada, nació un coliseo de comedias, el Coliseo Ramírez. Este fue construido por el comerciante don José Tomás Ramírez. Más adelante, tras decisiones políticas y sociales, el Coliseo se transformó en el Teatro Maldonado, luego en el Teatro Nacional y finalmente en el Teatro Colón. La creación de estos coliseos y teatros produjo encuentros y desencuentros para los viejos y nuevos habitantes del continente. Las brechas sociales abiertas por la colonización se dejaron entrever en la jerarquía que se dispuso para quienes podían o no asistir a los eventos. Por otra parte, espacios poco convencionales como conventos, patios de armas u hospitales también le dieron cabida al recién nacido lenguaje, resultado del mestizaje de razas y culturas y de sus diversas necesidades, intereses o cosmologías. El afán de la corona por adoctrinar y controlar a la sociedad nativa de América hizo del teatro una herramienta potente. Más adelante, al cabo de muchos años, al fin el teatro se emancipó de los objetivos educativos y pudo construir un discurso poético y literario autónomo.
dando carta abierta a escritores, creadores, artistas, productores y gestores, quienes construyen renovados universos simbólicos. Bueno, entonces un poco como nos lo muestra pues este video, claramente nosotros somos hijos del proceso de la colonia y muchos de los elementos que todavía aún replicamos pues los hemos heredado de ese momento, aun cuando no sean necesariamente autóctonos, sí los podemos considerar dentro de lo tradicional. Pero llega un momento en el que más o menos en los años 50 los actores empiezan a decir, ok, va, nos llega un montón de obras y un montón de estímulos, ¿sí? Desde Europa, pues porque son los que están enfocados en esos procesos creativos, son los que tienen como esas herramientas y esas posibilidades en ese momento, sin decir que aquí no existían, existían de otras maneras, pero pues era lo que llegaba, ¿sí? Era lo que traían, entonces pues era un poco como lo que se iba apropiando a partir de ese proceso. Y empiezan a pensarse eso. ¿De qué manera yo me siento o no identificado con lo que pasa? ¿Será que esa historia, si la traducimos a nuestro territorio, funciona de la misma manera? ¿Será que tiene alguna incidencia en lo que sucede en mi sociedad o en mi territorio? Y se empezaron a dar cuenta que eran muy distantes porque no estábamos viviendo las mismas cosas. ¿Sí? Las guerras europeas fueron completamente diferentes al conflicto interno nacional, por ejemplo. Entonces empiezan un poco a repensarse eso y empiezan a entender otras maneras de crear. Antes, o digamos que la manera tradicional, era que un dramaturgo escribía una obra. ¿Por qué? Porque le fluía, porque le nacía, porque le interesaba, porque, escribía su obra. Se la pasaba a un director y el director la leía y si le gustaba decía, listo, la vamos a montar. El director se encargaba de convocar actores y les daba el libreto y les decía, vea, usted tiene este personaje, usted va a hacer este personaje, usted va a hacer este personaje. Cada actor de manera autónoma revisaba el texto, se lo aprendía, luego volvían y empezaban el proceso de montaje. Usted entra por aquí, usted sale por allá, usted entra barriendo, usted sale, usted hace esto, sí, como las marcaciones de las acciones escénicas, porque el actor ya se sabía su texto. Solo era como hacer el montaje pues de las escenas. Ensayaban, 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 hacían estreno y temporada. Esa era la manera normal, ¿sí? Pero el maestro Santiago García, que en paz descanse, que fue el director del Teatro de la Candelaria, él empezó a repensar de esa manera y decía como, pero es que todos tenemos posibilidades, ¿sí? Todos podemos escribir, todos podemos organizar, todos podemos dirigir de manera simultánea. Y necesitamos empezar a entender quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, qué nos ha pasado, qué nos sigue pasando, para hablar de nosotros desde nosotros, ¿sí? Porque somos nosotros quienes estamos viviendo esa realidad. Pero aún como colombianos, no todos entendemos el conflicto en otros lugares, porque no lo hemos vivido de primera mano. ¿Sí? Yo personalmente no puedo hablar directamente de conflicto armado porque nunca he estado ahí, afortunadamente, pero no tengo como esa autoridad moral porque no lo conozco. ¿Qué tengo que hacer? Investigar. Literalmente investigar. Revisar libros, entrevistar personas, conocer gente, buscar archivos, buscar videos, encontrar esa información para poderla convertir en una obra o en una pieza comunicativa que me permita expresar, mostrar y manifestar eso de lo que en principio no sabía nada, pero pues me genera una sensibilidad personal porque entiendo que hace parte del conflicto interno nacional y que nos afecta como colombianos, pero pues como no lo he vivido de primera mano, pues lo tengo que investigar. Entonces él se empieza a dar cuenta de eso y dice, espere, nosotros tenemos una historia muy particular. Hemos pasado por unos momentos específicos, históricos, internos. ¿Qué pasa si empezamos a investigar sobre eso? Y entre todos construimos una obra. Y entre todos significa el vestuarista, el maquillador, los actores, los directores, los gestores, todas las personas,
¿Por qué? Porque si no trabajamos en conjunto desde el principio, puede que yo, por ejemplo, como actriz, genere una partitura de movimiento donde necesito ser muy elástica, por ejemplo, y mi vestuarista me haga el vestuario en jean. Entonces esos dos elementos pues no van a funcionar juntos porque yo necesito elasticidad, pero la rigidez del jean no me va a permitir esa elasticidad. Entonces aquí nace lo que se conoce a nivel mundial como la creación colectiva. Y es que todos los involucrados participan de manera activa en ese proceso creativo y en ese proceso de creación de la obra. Y nosotros como colombianos a nivel internacional somos muy reconocidos por este modelo, porque entendieron que sí es importante, que sí investigamos, ¿sí? No es que uno se invente las cosas, no, uno sí investiga para poder a partir de esa información crear una obra que le haga justicia y que sea efectiva a la hora de comunicar lo que se está hablando o el tema particular que se quiere abordar. Entonces, toda esta noción es un trabajo inmenso que hizo el maestro Santiago García con su compañía del Teatro La Candelaria para empezar a entender ese modelo de creación, que es un modelo de creación que nosotros diríamos pues es bastante orgánico, ¿no? Entre todos organizamos las cosas, pero no era el modelo eurocentrista, ¿sí? Era un modelo mucho más desde nuestros pueblos originarios que parten del ritual y parten del círculo de la palabra y parten de compartir sus experiencias a diferencia pues de lo que venía de Europa. Entonces digamos que pues se retoma un poco desde esa noción, desde todos tenemos voz y voto, por decirlo de alguna manera, todos podemos participar en este proceso y todos tenemos algo importante que decir eh, alrededor de lo que sucede. Entonces nace pues el formato de la creación colectiva. El Teatro La Candelaria existe físicamente y existe como compañía, todavía existe. Pues como les decía, el maestro Santiago ya no nos acompaña en este plano terrenal y la nueva directora es Patricia Ariza. Patricia Ariza fue ministra de Cultura, fue la anterior ministra de Cultura y pues claramente ha tenido un recorrido muy importante en el ámbito pues no solamente del teatro, sino de las artes en general a nivel local y a nivel nacional. Entonces, cuando el Teatro La Candelaria cumplió 50 años, como han sido tan emblemáticos y tan significativos, no solamente en el ámbito teatral y creativo de Bogotá, de Colombia, sino a nivel internacional, el periódico El Tiempo les hizo un documental para entender un poco cómo funcionaban esos procesos, ¿sí? Y este documental es muy bello, ya vamos a ver un pedacito, porque muchos de los actores que ustedes van a ver ahí, ustedes los conocen, bueno, los reconocen, los han visto en la televisión, pero todos vienen del teatro, porque el teatro básicamente es como el alma de la actuación y la representación, porque es que en el teatro uno no se puede equivocar. En la televisión uno puede repetir y sí, puede que lo regañen y puede que le digan, venga, concéntrese por favor. Lo mismo en el cine, pero el teatro es ahí y el teatro depende 100% del público en vivo, ¿sí? Eso Jorge Dubati, que es un investigador argentino, lo define como el convivio, es convivir con el otro, con las convenciones, con los acuerdos, con el espacio, si el espacio está frío, si está caliente, si estoy cómodo, si estoy incómodo. ¿Sí? Esas vivencias hacen que el teatro sea una experiencia que no es replicable. Aun cuando sean los mismos actores, la misma función, siempre va a ser diferente, porque también está vinculada a la subjetividad del público o del espectador. Entonces esto hace pues que siempre vaya a ser una experiencia particular y que evoque múltiples cosas alrededor de cada uno de los sujetos pues que está ahí sentado en el público. Entonces vamos a ver un pedacito de este documental que se llama Santiago García y la Candelaria, 50 años de teatro para reconocer y entender cómo funcionaba o cómo empezó a funcionar el teatro en Colombia a partir de, pues, de la experimentación del teatro La Candelaria. Me confirman porfa si se ve y si se escucha. Me importa mucho hablar de Santiago porque creo que Santiago es uno de los más grandes, si no el más grande sembrador del trabajo actoral, de la dirección, de la escena en Colombia.
Sin él no hubiera existido la Casa de la Cultura. Y si no hubiera existido la Casa de la Cultura, el teatro colombiano no sería lo que es hoy. Era el líder natural de esa congregación. Todos parecíamos como unas ovejitas detrás de él. Yo siempre lo he dicho, conocer a Santiago García ha sido como la justificación de mi existencia. El origen del teatro de la Candelaria viene ligado a las primeras salas de teatro independiente que se abrieron en Bogotá. Era muy difícil hacer teatro de manera permanente. Generalmente se hacían festivales nacionales de teatro, se formaban grupos, pero mantener temporadas constantes durante el año era imposible. Marcó un momento de los años 60 y dio como una especie, fue como el Big Bang del teatro en Bogotá y en Colombia. Y de ahí en adelante, digamos, vino todo un proceso de trabajo que el teatro, el Búho, pasó a la Universidad Nacional, se convirtió de alguna manera en el teatro estudio de la Universidad Nacional, y allí estuvimos trabajando hasta el montaje de Galileo Galilei de Bertolt Brecht. En el año 64 hubo una crisis porque en el programa había un artículo sobre Oppenheimer y la bomba atómica. Parece ser que por una influencia de la Embajada de los Estados Unidos pidieron que se quitara del programa ese artículo. El programa se arrancó de la página donde estaba esa noticia y Santiago García pasó su renuncia de la universidad. Realmente Santiago nos reunió y dijo, bueno, aquí la única manera de hacer teatro es sin esperar ayuda de nadie, somos nosotros los que lo podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, nuestro propio talento y voluntad. Entonces lo que necesitamos es un lugar, un centro donde podamos tener la actividad teatral y quizás otras más. Y así se fundó la Casa de la Cultura, estrenada en junio del año 66. Fue un proyecto muy inteligente, muy interesante, muy creativo, muy dinámico. Y en él confluían, yo diría que las mejores y las más importantes actividades y personas vinculadas a esas actividades creadoras y creativas. Conseguimos un sitio en la carrera 13 con calle 20, un local de 2 pisos. Y ahí fue donde pudimos organizar una salita con unas tarimas y unas butacas, con unos tarros de galletas Noel, que eran los reflectores, una oficina y un camerino en el segundo piso, la taquilla, etc. Se armó un centro cultural donde había obras de teatro, canción protesta, exposiciones de dibujo, exposiciones de pintura. No, era multicultural, sí. Conocí gente, quedaba yo con la boca abierta, con los músicos, los pintores. Imagínate, los escenógrafos eran Alejandro Obregón, Enrique Grau, Felisa Bursten, ¿sí? Los escritores, los músicos. Era una empresa muy corajuda. Y Santiago es un maestro, o sea, uno en esa época pues todos éramos muy jovencitos y uno no, todavía como que no se daba cuenta la calidad de maestro que es Santiago. Ahora es que uno dice, uy, qué privilegio haber estado ahí. Nosotros no pudimos seguir pagando el arriendo allá en la calle 20 con carrera 13, porque no teníamos plata, valía 5.000 pesos mensuales y era mucha plata. Fue muy largo hacer eso aquí, muy difícil porque no teníamos mucho dinero para pagar trabajadores, entonces pues gran parte la hicimos nosotros. Buscamos huacas porque nos dijeron que aquí había unos tesoros y entonces nos abrimos unos huecos tremendos allá y pues por supuesto no había nada, o a lo mejor no encontramos el sitio donde era. Pero después descubrimos la huaca, el tesoro somos nosotros.
imagínense ustedes que la primera escritura de venta de esta casa era de 1630, o sea, es una casa de las primeras que se construyeron en Bogotá, fundado en 1538, esto en 1630, como a los inicios de la fundación de Bogotá. La casa nosotros procuramos al máximo la parte vieja dejarla tal como era. Por lo tanto, desde ese 6 de junio de 1966 hasta ahora han corrido 45 años. Eso es lo que estamos celebrando, los 45 años de haber fundado esta, no llamémosla ni institución ni empresa, sino esta aventura. Sí, una lujita que como... Buenas. Oh. Este año es un año muy especial para nosotros y para nosotras porque estamos celebrando 50 años de vida y de trabajo. Y también este año se conmemoran los 50 años de la muerte de Camilo Torres. En la Iglesia Católica a las mujeres les está prohibido el sacerdocio, pero en el Teatro La Candelaria no. De manera que en esta obra todos y todas son Camilo. Muchas gracias. ¿No creen lo tóxico que es esto? Si todavía estás usando una tabla de cortar de plástico o madera, necesitas escuchar esto. Señoras y señores, desde el sitio mítico de los curiosos allá, en la esquina, los curiosos, ocurrida precisamente hace en julio de 1957, José Guadalupe Salcedo. ¡Lista, señorita! En Bogotá, siendo el día 6 de agosto y hora indicada para el efecto, según auto que así lo ordena, el juzgado 32, de instrucción militar, se trasladó al sitio donde en la madrugada del 6 de julio de 1957 cayó abatido el antisocial Guadalupe Salcedo Hunda por parte de patrullas de las Fuerzas Armadas. Todo comenzó por una anécdota de cómo se hizo Guadalupe. Nosotros íbamos mucho a los llanos orientales a hacer las otras obras. Y pues aparte de ir a hacer las funciones, pues nos invitaban a los parrandos, a oír música llanera, a comer carne. Y García de pronto dijo, casi que en la música está implícita una figura que se llama Guadalupe Salcedo. Entonces lo referenciaban directamente o hablaban de él, y entonces, bueno, investiguemos sobre Guadalupe Salcedo. Yo me acuerdo que nos fuimos con Santiago y con Peñuela casi hasta Orocue llegamos, buscando un señor cuchuco para que nos contara las historias de las guerrillas liberales de los llanos, porque esas historias están más que todo en la memoria, en los corridos, ¿no? Más que verbalmente la gente habla muy poco, o en esa época que uno preguntaba, hablaban muy poco de eso, pero cogían un 4 y ahí mismo empezaban a contar cómo funcionaban los comandos, cómo era todo el intrínculo de ese movimiento que se armó en los llanos orientales. Pido permiso al trovero para relatar la historia de más ingrata memoria que tiene el pueblo llanero. Fue por los años 50 que toda Colombia entera se desató la violencia de una y de otra manera. Lo dicen los sabedores que arriba mandaba un godo, se arman los conservadores para quedarse con todo. Pero la investigación se abrió tanto
que llegamos a muchas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas es el ejército que se mandó para Corea para entrenarse para venir a hacer, para enfrentar a la guerrilla liberal. Eso salió el tiro por la culata, porque eso era una guerra regular y esta era una guerra irregular. Entonces el fracaso del ejército fue grandísimo. Entonces, claro, ¿cómo hablar de eso? Entonces el sargento Robledo, que venía a Corea, todos llegaron muy tocados. Dije, bueno, toquémonos a este personaje. Y él gritaba, ¿no? ¿Dónde están esos guerrilleros de los llanos orientales? Y no sé qué, y salía ahí echando un discurso. ¿Qué pasa aquí en estos bludianos orientales? ¿Qué pasa con la fiesta del sargento Robledo? Everybody, music here, please, okay, música. Gracias, compadre. Cuando yo entré era un viernes, me acuerdo tanto, y ese viernes renunciaron 2 actores y había una función para el jueves siguiente. Y entonces, ¿quién podía? No había quién, y me mandaron a mí al agua a reemplazar en Guadalupe a 2 actores, y no hubo ni tiempo para medirme el vestuario, y eso fue en un barrio, en el barrio Policarpa, precisamente. Y entonces había un aguacero tremendo y todos los sacos me quedaban larguísimos y yo actuaba de los ricos ahí en la obra. Y eso parecía era un guarazapo, pues, porque era con esa vaina, no hubo tiempo. Entonces entré así, fue Guadalupe, como una especie de mándese al agua, literalmente además, porque el aguacero era la acción comunal y eso caía agua por dentro, terrible. En la historia que contamos muchos nombres no aparecen. La revuelta fue tan grande que cruzó este continente. Si Guadalupe Salcedo no aparece sin cantar, otra nombra mi canto del moricho que salvar. Nombres de todo el pueblo, los que tienen historia. Tengámoslos bien presentes, recordemos la memoria. Pero la primera obra en la que yo participé, digamos, porque yo cuando entré a Golpe de Suerte ya estaba avanzado el proceso, ya eran casi a punto de estrenar, pero realmente la primera obra en la que estuve desde el proceso de concebir la obra. Lo puedan ver también, el link está en la plataforma para que lo puedan ver completo y como indagar un poco en todo este gran proceso que se ha llevado alrededor del teatro colombiano con pues la Candelaria en su momento dirigido por el maestro Santiago García, ahorita pues bajo la dirección de la ex ministra Patricia Ariza, pero básicamente ellos, obviamente hay muchísimos más. Tenemos el Teatro Experimental de Cali, por ejemplo, que son como contemporáneos. Tenemos Matacandelas, que es de Medellín, que son como muy de esa época de la que ellos están hablando, y son grandes precursores del teatro y del arte y de la cultura, llamémoslo como colombiana y popular, y como arraigado y que realmente tenga una significancia para nosotros colombianos, y como las personas pues latinoamericanas que somos y bajo el contexto en el que habitamos. Vamos a hablar antes de terminar nuestra sesión sobre, ya les comparto la imagen, sobre las estructuras narrativas y por qué las estructuras narrativas se vuelven significativas para nosotros, no solamente digamos que en esta clase, sino nosotros como personas y de alguna manera como educadores, creadores. No se compartió. Sí. Entonces, resulta, pasa y acontece que
Las historias tienen unas maneras de ser contadas, ¿sí? Y todo es susceptible de ser contado, ¿vale? Entonces, iniciamos volviendo al principio desde nuestras sociedades antiguas con el caballero Aristóteles, que Aristóteles planteaba algo muy importante y era que las historias debían tener mínimo inicio, nudo y desenlace. ¿Listo? Él consideraba que esos tres elementos son per se, o sea, tienen sí o sí que estar para que se pueda llegar a contar una historia. Aristóteles, como ya sabemos que era bien trágico, él consideraba que el nudo tenía que ser un problema. En la tragedia griega es conocido como peripecia o punto de giro. ¿Listo? Es una acción o un suceso que le da completamente la vuelta a la historia y hace un cambio extremadamente significativo. Entonces, esta peripecia o punto de giro para Aristóteles sí o sí tenía que ser negativa. O sea, Aristóteles, trágico. Tenía que ser una cosa negativa, una cosa que pusiera al personaje en dificultad. ¿Listo? Luego se generó una estructura que contempla la base de la estructura narrativa aristotélica, pero tiene dos pasos adicionales. Y tiene dos pasos adicionales en aras de hacer la transición un poco más amena, llamémoslo así, un poco menos abrupta, pero aquí también se contempla la peripecia o el punto de giro como un elemento de múltiples posibilidades. No es únicamente algo negativo, sino que puede ser un momento álgido a nivel emocional. Por esto, en esta estructura se llama el clímax, ¿sí? Es el punto más alto a nivel emocional o a nivel, digamos, de suceso de la historia. Entonces, esta estructura tiene una imagen mental, llamémoslo así, muy interesante y es una montaña, ¿vale? ¿Por qué? Porque iniciamos en el inicio, ¿sí? Son nuestras circunstancias dadas, es lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, estamos aquí en clase sincrónica a través de Teams, normal. Tiene un ascenso y es que algo empieza a pasar. Y no sabemos muy bien qué es lo que pasa, pero algo está pasando. Y como que lo vamos descubriendo. Y cuando llegamos al clímax, descubrimos qué es eso que pasa. ¿Listo? Teniendo ya bajo este entredicho qué es lo que pasa, cuál es ese clímax, ese momento álgido, eso se empieza a resolver o se empieza a transitar y finalmente se genera un desenlace. Por eso tiene esa figura de una montaña. Un ejemplo práctico. Nosotros estamos en este momento en nuestra sesión sincrónica. Esas serían nuestras circunstancias dadas. Yo estoy aquí sentado, ustedes están allá sentaditos en su casa, están tomando nota, estamos hablando de esto. El ascenso puede ser que mi celular empiece a sonar. Y yo digo, no, pues no puedo contestar. Sigo hablando con ustedes, sigue sonando. Digo, no, pues estoy en clase, no voy a contestar. Sigo hablando, sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando. Y yo digo, uy, no, espérenme un segundo porque a mí nadie me llama. Y si me están llamando de esa manera es porque algo pasó. Yo reviso mi celular y resulta, a ver, digamos que me gané el baloto. ¿Sí? Es una notificación de los encargados del baloto notificándome que me gané el baloto. Entonces es un punto de giro, va a cambiar completamente mi vida, mi realidad y mi contexto, pero positivo. ¿Sí? Y yo les digo, compañeros, me gané el baloto, tienen el resto de la noche libre, nos vemos en la próxima, ustedes se desconectan, me desconecto, y yo voy, cobro, ¿sí? Tengo que ir a cobrar, y ahí empieza el descenso. Damos la llamada, voy, cobro, recibo el dinero, pago deudas, compro un par de cosas, quizás me doy un viajecito, se acabó la plata y ahí se acaba la historia, ¿sí? Entonces, esas circunstancias dadas del inicio, pues pasan por este proceso y termina. ¿Sí? La vida continúa, probablemente nos vemos dentro de 8 días en la siguiente clase, ustedes me dicen, profe, ¿cómo le fue? ¿Cuánto fue? ¿Cómo así? ¿Cómo se lo ganó? Y tenemos la conversación al respecto, pero pues ya se atravesó esa situación, ¿sí? Este ejemplo, pues digamos que era una posibilidad positiva, pues también puede enfocarse en una posibilidad negativa. Y tenemos
última, pero no menos importante, una estructura narrativa denominada el camino del héroe. ¿Listo? Entonces resulta, pues acontece que había un señor llamado Joseph Campbell, un investigador, y a él le encantaba la tragedia griega, pero amaba profundamente la tragedia griega. Y empezó a darse cuenta que todos los personajes transitaban por ciertos momentos en común. O sea, él decía, sí o sí, todas las tragedias griegas que yo he leído tienen esto. ¿Sí? A todos les pasa esto. Y él es quien diseña o sistematiza el camino del héroe, que son 12 pasos. ¿Cómo inicia? En el paso número 1 es un mundo ordinario, o sea, las circunstancias dadas. Nosotros aquí normal, casual. En el segundo paso, perdón, tenemos la llamada a la aventura, que podría ser ese punto de giro o esa peripecia. Algo cambia, ¿sí? Que nos hace a nosotros salir de esa zona de confort, o bueno, evidenciar la posibilidad de salir de esa zona de confort. Luego tenemos el paso número 3, que es el rechazo a la llamada. Y es cuando decimos, no, eso no es conmigo, yo aquí estoy bien, a mí, déjenme aquí quietico, eso no es para mí. ¿Listo? Tenemos el paso número 4, que es el encuentro con el mentor. Y el mentor es una persona que le da a uno como ese empujoncito para tomar la decisión de aceptar esa llamada. ¿Sí? Le dice, usted puede, eso es para usted, usted lo va a lograr, yo lo ayudo, si se puede, sí, como ese positivismo al respecto. Luego tenemos en el quinto paso, cruzar el umbral. ¿Eso qué quiere decir? Que el personaje, gracias a ese encuentro con el mentor, decide dar ese paso y aceptar ese llamado a la aventura. Dice como que, ok, sí, listo, puede ser conmigo, ¿vale? Ok, lo intentamos. En el paso número 6, esa persona o ese personaje, llamémoslo así, se enfrenta a múltiples pruebas, aliados y enemigos. ¿Sí? Entonces es un momento de transición donde aquí le sale una prueba, aquí le sale un reto, aquí tiene una dificultad, aquí tiene un acierto, aquí conoce un aliado, aquí pelea contra un enemigo, bueno. Y a partir de ese proceso se genera el paso 7, que es el acercamiento. Dadas esas experiencias, llamémoslo así, de las pruebas, los retos, los aliados y los enemigos, pues va como cogiendo cancha, llamémoslo así. ¿Sí? Va aprendiendo, se va haciendo más hábil en el reto o en lo que le corresponda, para finalmente llegar al paso número 8, que es la gran prueba. Y dependiendo de la historia que nosotros estemos hablando, es como el reto grande de ese personaje. ¿Sí? Ya cuando veamos los ejemplos, podemos hacer el análisis exactamente de esa gran prueba. Cuando el personaje supera esa gran prueba, recibe una recompensa, que sería el paso número 9. Pero la recompensa aquí es importante porque la recompensa no es ganar o no es resolver esa dificultad o resolver ese reto o ganar esa prueba con ese enemigo, no. La recompensa está vinculada con el reconocimiento social de ese personaje como un héroe. ¿Listo? Ya no es cualquier persona, ¿sí? Ya no es una persona del común, ahora es un héroe, ¿sí? Que salvó a las personas de algo o salvó una situación o solucionó una situación de manera particular. A eso hace referencia a la recompensa, como el reconocimiento social de ese hecho heroico y de ese personaje como un personaje heroico. Tenemos en el paso número 10 el camino de regreso. Y es que ya pues se ganó esa gran prueba, se obtiene la recompensa, el personaje como que dice, ok, bueno, gracias, ok, y se va. Y ahí empieza el paso número 11, que se denomina la resurrección del héroe. ¿Y por qué la resurrección del héroe? Porque ya no es una persona común, ya no es un personaje cualquiera en un mundo ordinario, en unas circunstancias dadas ordinarias. Ya está reconocido o reconocida como un héroe, ¿sí? Y a partir de eso se reconoce a sí mismo como un héroe. Dice, ok, yo acepté ese llamado a la aventura, la gente me reconoció, como que eso sí era para mí, ¿sí? Como que, sí, yo soy un héroe alrededor de, pues de esa premisa. Y el paso final se denomina regreso con el elixir. ¿Por qué? Porque ya salió de su zona de confort,
ya aceptó la llamada, tiene a su mentor, digamos que cogió experiencia a través de esas pruebas, obtuvo la recompensa del reconocimiento social y entiende que puede ser útil, que si las personas necesitan algo, le pueden llamar para que lo solucione, ¿sí? Ya sabe cuál es la solución, ya sabe cómo arreglar esos problemas o cómo enfrentarse a esas dificultades, entonces a eso hace referencia al regreso con el elixir, ya sabe cómo es, ¿listo? Y esta estructura en particular tiene una imagen de una espiral, ¿listo? Porque no se cierra, ¿sí? Digamos que ya es un héroe, pero ese héroe puede tener otra llamada a la aventura, ¿sí? Puede tener otro rechazo a la aventura y básicamente seguir así como en una espiral probablemente interminable de historias y de caminos que transita ese personaje que se ha convertido en un héroe. Entonces, ¿por qué se vuelven importantes estas estructuras? Porque hacen parte de lo experiencial. No hacemos actividades únicamente porque sí, sino que sí lo podemos vincular a una historia, que cada participante tenga un personaje o tenga un rol y tenga un objetivo y como grupo tengan un super objetivo, que son elementos importantes de la dramaturgia, pues ahí podemos hacer que solucionen algo o aprendan algo a través de la experiencia que están transitando en ese proceso. No necesariamente el aprender por aprender o la actividad por la actividad, sino que le estamos dando un contexto. Entonces yo les digo, no, vamos a hacer un ejercicio en el que todos somos científicos rusos y nos acaban de nominar a todos al premio Nobel y tenemos que explicar por qué nos lo merecemos. Tienen un rol y tienen un objetivo. Ya como cada quien lo soluciona, digamos que en este ejemplo particular puede ser desde la improvisación, pero podríamos llegar a co-crear esa obra y que sea un sketch de representación donde cada uno socializa por qué se merece el premio Nobel, ¿sí? Entonces la idea es que vamos a empezar a trabajar con estructuras narrativas que enriquezcan los procesos exploratorios que nosotros hacemos y que permitan que los estudiantes pues tengan una interacción diferente, tanto entre ellos como con los elementos, digamos, de apropiación del conocimiento que vamos a abordar. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas, inquietudes, aportes, comentarios, algo que quieran decir, algo que quieran consultar. ¿Todo claro? Profe, la primera es una evaluación, ¿verdad? Sí, el primer momento calificativo es una evaluación en la plataforma. A partir de mañana a las 8 de la mañana, ya, o a las 7 creo, ya la van a tener disponible. ¿Listo? Y esa es con base, en base a lo que explicaste hoy. Sí, y al material complementario de la plataforma. Recuerden que, dado que pues, es un proceso virtual, de educación virtual, ustedes de manera autónoma deben revisar todo el material de la plataforma, tanto los contenidos temáticos, que son estos que tenemos acá, como el material complementario. Pueden haber preguntas de todo. La idea es que revisen el material. Preguntas. Y esta clase queda grabada. Sí, en este momento tenemos una complejidad con la grabación, porque no sé si se han dado cuenta que Office está ahí como molestando un tricito, pero ya les voy a mostrar cómo encuentran la grabación. Permítanme un segundo. Acá. Como nosotros estamos conectados en este momento, todos tienen acceso al chat, ¿listo? Y ustedes van a buscar en los chats el que se llama Electiva 305. Y aquí cuando terminemos la sesión les va a aparecer el video. Y ahí lo descargan y lo pueden ver. Ese toca, o sea, por esta semana toca buscarlo por el chat. Pero sí, está siendo grabado y pues la pueden revisar cuantas veces lo necesiten. Lo único es que les va a pedir descargarla. ¿Listo?
Ladies, señora. Profe, la segunda entrega, que es la próxima semana, dice que es un trabajo, pero, o sea, con usted nos vemos son los jueves. Me imagino que es hasta el jueves nos da las instrucciones y solo hay plazo hasta el domingo, como siempre, para presentarlas, porque Sí, es que es vamos a poquito el hacer, espacio para uno, no por te lo que la preocupes, clase son los jueves, entonces vamos a uno, hacer, vamos a hacer el ejercicio dentro de la sesión y lo que ustedes tendrían que hacer es, si no les alcanza el tiempo, terminarlo de manera autónoma. Pero vamos a hacer el ejercicio porque es un ejercicio de co-creación. Entonces, por grupos, vamos a hacer ese ejercicio co-creativo. En caso de que les quede pendiente terminarlo, pues ustedes ya se organizan y se reúnen para terminarlo y lo suben. por grupo o individual, ¿cierto? Porque dijo que también podía ser individual. Puede ser individual, pero digamos que si tú te conectas a la sesión y haces el ejercicio co-creativo en grupo, pues lo entregas de una vez en grupo. Ah, ok, gracias, profe. Listo, ladies, con todo gusto. No sé si de pronto alguien tenga alguna otra duda, pregunta. Rosa. Sí, esta primera entrega o evaluación es hasta, tenemos plazo hasta el domingo, No, hasta el lunes. hasta el lunes, vale, el lunes a las 12 de la noche. Sí, señora. Listo, gracias. Sí, señora. Listo, no sé si de pronto alguien tenga alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario, expectativa. ¿No? Bueno, queridos, entonces pues teniendo en cuenta que no... Perdón, profe, Dime. cuando tú dices que lo descarguemos del chat, pero no aparece esa parte azul para descargarlo, ¿no? Es que Ok, todavía no te aparece porque no hemos terminado la sesión. Cuando yo finalizo la sesión se demora más o menos 15 minutos en procesar el video y ahí ya les va a salir el cuadrito donde le pueden descargar. O sea, por ahora todavía no les va a salir pues porque no hemos terminado. pero entonces nos sale en donde, aquí en este chat, o sea, no nos saldríamos hasta que no podamos coger la descarga, o descargarlo más bien. No, no pasa nada porque tu plataforma siempre va a guardar el chat. Ah, ya. Sí, o sea, como les estaba mostrando, esta es la aplicación de Teams, ¿sí? La aplicación de escritorio. Entonces uno va aquí en el costado izquierdo que dice chats y le muestra a uno los chats y ahí lo van a encontrar. Solo que pues en este momento no está porque no hemos tenido ninguna grabación, pero les muestro, por ejemplo, el de la lectiva anterior, sale así, sale el cuadradito y ustedes le dan descargar ahora y ahí lo ven. Listo, gracias. Vale, con todo gusto. Eliezer nos pregunta, profe, ¿cuándo se abre la evaluación? Mañana. Mañana en la mañana se habilita la evaluación. Igual yo les copio un mensajito en el aula para que sepan desde qué momento se encuentra abierta y hasta qué momento se encuentra abierta, pero a partir de mañana. Listo. No sé si de pronto tengan más preguntas. ¿No? Bueno. Entonces, pues, dado que no tenemos más preguntas, daremos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta o alguna complejidad o dificultad en relación a la evaluación, pues nos vemos el sábado en el espacio de tutoría. ¿Listo? Si no, pues no hay ningún inconveniente. Y nos veríamos dentro de 8 días. Recuerden, porfa, que nosotros en las especializaciones de manera oficial no manejamos grupos de WhatsApp. La información fidedigna la reciben en la plataforma de Blackboard. ¿Listo? Entonces, pues importante que lo tengan presente para que no hayan como malentendidos con la comunicación. Toda la información se comparte a través de la plataforma de Blackboard. Mil gracias a ustedes por estar conectados, por estar pendientes y participativos y nos vemos en nuestra próxima sesión. Linda noche para todos, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Bien, hasta luego.